Bueno, bienvenidos, buenas tardes a los 9 conectados que hay, 8 conectados que hay en este momento. Eh, Vamos a seguir trabajando el día de hoy en continuidad de seguir avanzando con el trabajo que yo le encargué, que tiene fecha de entrega el 1 de junio, que lo estamos trabajando en la clase. Entonces, hoy día vamos a continuar en la misma línea. Entonces, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, que yo les comenté básicamente cómo se debía construir el marco metodológico, que en el fondo es la parte práctica, el detalle del paso a paso, de cómo yo voy a llevar a cabo el proyecto. La última clase del viernes pasado vimos algunas definiciones, más que nada. Y hoy día lo que vamos a hacer, y como se lo adelanté el viernes, también es trabajar en el formato en sí del marco metodológico, donde nosotros vamos a definir las etapas, los procesos, los responsables, los recursos y la carta GAN, ¿ya? Entonces, ambas partes del trabajo tienen que ir en un formato en Excel, dado que son en formato de tabla. Entonces, yo me acuerdo que les pregunté el viernes cómo andaban en Excel y en general me dijeron que preferían que lo viéramos desde el principio. Entonces, lo que vamos a ver hoy día básicamente hace referencia a tomar la estructura del trabajo que yo les voy a pedir, construir una tabla, ¿ya? Y también para que ustedes entiendan la lógica de lo que tienen que incluir en el marco metodológico, vamos a trabajar también con un ejemplo similar al que estamos utilizando en clase, ¿ya? Para que de forma práctica ustedes sepan cómo vamos a ir construyendo. Entonces aquí tenemos básicamente dos objetivos. Uno, que ustedes también utilicen el Excel cuando tengan que presentar algún documento, dado que siempre asociamos que el Excel es una planilla de cálculo que está asociado a algo numérico, pero no necesariamente así. Cuando tenemos que ordenar información gráfica, principalmente cuando estamos trabajando en un proyecto y tenemos que calendarizar o entregar información puntual respecto a cierta etapa, lo ideal siempre es trabajar con Excel porque nos permite en el fondo establecer en un formato de tabla de fácil lectura las etapas del proceso que nosotros vamos a llevar a cabo, ¿ya? Entonces también tiene ese objetivo, más allá de ir avanzando también, que ustedes sepan cómo podemos ir utilizando una planilla Excel también para ir dándole formato a ciertos contenidos que tenemos que presentar cuando tenemos que presentar una propuesta, presentar un proyecto, etcétera, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros vamos a trabajar hoy día, ¿ya? También he recibido dos trabajos que ya no le envié el feedback, pero sí los vi. Así que yo creo que les voy a responder ahora en la tardecita, antes de las 5:30. Yo creo que voy a estar enviándole el feedback a los que me lo han hecho llegar hasta ahora, que como les digo, son dos grupos que me han enviado el documento. ¿Ya? Lo revisé y en general bien. Básicamente la primera parte, que hace referencia a la parte teórica del proyecto, como le indicaba la semana pasada, hace referencia a tener una descripción de los conceptos que se van a abordar más adelante, ¿ya? En la lógica de que la persona que le vamos a presentar el proyecto y que va a leer el documento no necesariamente una persona que se maneje con los términos que nosotros vamos a utilizar. Entonces siempre es bueno ir a los autores, a la literatura que ya existe, y preparar un resumen, en el fondo, de los principales autores, que fue lo que ustedes hicieron, para que la persona que va a recibir ese informe tenga claro en el fondo qué significa trabajo colaborativo, qué es cultura organizacional, etcétera. ¿Ya? Entonces, en general, les voy a entregar el feedback, pero lo que alcancé a ver de los dos trabajos que enviaron estaban bastante bien, estaban cumpliendo el objetivo, que básicamente era tener dos autores, dos miradas teóricas distintas respecto del mismo tema, que son los temas que vamos a nosotros a intervenir en este proyecto que estamos desarrollando. ¿Ya? Así que con el marco teórico ok, pasamos a lo que hace referencia al marco metodológico. Ya, entonces esto lo vimos la semana pasada, y básicamente lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es precisamente en este formato Excel que vamos a trabajar a continuación, poder definir cuáles son las tareas, el paso a paso que nosotros vamos a desarrollar, establecer los responsables. El tema de las fechas lo vamos a ver aparte, porque obviamente eso se establece en la carta GAN, ¿ya? Y los recursos necesarios, dejando pendiente para la clase del próximo martes, porque este viernes es feriado, cómo se construye un indicador, ¿ya? Y el formato definitivo del informe. Entonces eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Entonces, pues, hoy día vamos a ver, como les digo, los pasos, las tareas, eh, los responsables y los recursos. Y al final de la clase vamos a ver también cómo vamos a construir el formato de la carta Gantt, ¿ya?
Entonces, recuerden que cuando nosotros vamos a trabajar en un marco metodológico, siempre tenemos que estructurar las tareas, las actividades bajo el marco de estas tres procesos. Un diagnóstico, una implementación y un seguimiento. ¿Ya? O sea, dentro de la fase diagnóstico tenemos que incluir todas las actividades que van a dar pie o que van a, en el fondo nos van a entregar información para establecer nuestro diagnóstico. ¿Ya? En la fase de implementación lo que nosotros tenemos que hacer es definir las actividades que nosotros vamos a hacer cuando llegamos a la intervención en sí. ¿Ya? Y la parte de seguimiento hace, en el fondo, lo que nosotros tenemos que incluir en la parte de seguimiento, las actividades que nosotros vamos a hacer para verificar que a partir de la intervención que nosotros hicimos se generó algún cambio en la cultura. Recuerden que en este caso nuestro proyecto, el que ustedes están trabajando, apunta a hacer un proceso de gestión del cambio en términos de cultura, ¿ya? Y cambiar la cultura de una cultura que no trabaja en equipo a una cultura que sí trabaja en equipo. Entonces, en esa lógica, el diagnóstico que ustedes van a tener que realizar es precisamente ir a definir dónde van a ir a buscar la información para tener la base, la información de base. ¿Ya? Entonces, en los diagnósticos siempre vamos a encontrar procesos como ir a buscar información que ya está, vamos a ir a la encuesta de clima, no sé, reuniones, etcétera, pero también implica mucho levantar información directamente, en este caso con los colaboradores. Entonces implica mucho hacer focus, reuniones, cuestionarios, etcétera. ¿Ya? Cuando hablamos de una implementación, hablamos directamente, como les decía, de las actividades que vamos a realizar para generar, en este caso, el cambio cultural. ¿Ya? Y como le he mencionado, así como nosotros tenemos que cambiar la cultura, tenemos que cambiar el comportamiento de las personas, por lo tanto, en la fase de implementación, las actividades que nosotros tenemos que realizar básicamente van a ser las acciones, intervenciones que nosotros vamos a realizar con los colaboradores, porque recuerden que finalmente cambiando el comportamiento de ellos vamos a lograr cambiar la cultura. Entonces, en la fase de implementación se deben detallar todas las actividades que netamente vamos a tener de intervención con los colaboradores. Y en la última parte que es de seguimiento, lo que debemos señalar es cómo o cuáles son las actividades que nosotros vamos a llevar a cabo para efectivamente tener claridad de que el proceso que nosotros llevamos a cabo tuvo un impacto. Entonces, generalmente acá nosotros aplicamos, por lo general, se aplican las mismas herramientas que se aplicaron en el diagnóstico. ¿Ya? Porque la lógica sería, si nosotros aplicamos una evaluación en la fase de diagnóstico, aplicamos una intervención, si aplicamos el mismo instrumento en la última parte, en el seguimiento, los resultados debiesen ser diferentes. ¿Por qué? Porque entre medio hubo una intervención. Entonces, por lo general, cuando trabajamos, lo vamos a ver en la próxima clase, cuando trabajamos con indicadores para ver efectivamente que nosotros logramos un cambio, aplicamos la misma prueba al inicio y al final. ¿Por qué? Porque obviamente, como entre medio hay una intervención que nosotros estamos haciendo, el resultado del final debiese ser distinto que el resultado que tenía al principio. ¿Ya? Y si el resultado es igual, básicamente la intervención que nosotros hicimos no tuvo ningún efecto. ¿Ya? A eso nos referimos con la fase de seguimiento. ¿Ya? Entonces, en esta misma lógica, vamos a ir construyendo en conjunto una planilla Excel donde después la vamos a pasar al Word en el fondo y le vamos a dar un formato para ir construyendo lo que se refiere a establecer las actividades, los responsables y también los recursos. ¿Ya? Entonces, para ello, como le indicaba, vamos a trabajar con un Excel en blanco y vamos a trabajar en conjunto. ¿Ya? Ahora, la idea es que ustedes también participen y me vayan apoyando. Vamos a trabajar, obviamente, no con la lógica de lo mismo que estamos trabajando en el trabajo, porque en el fondo estaríamos haciendo el trabajo acá y la idea es que el trabajo lo hagan de manera independiente ustedes con su equipo. Entonces, vamos a trabajar con un caso similar. ¿Ya? Recuerden que cuando que estamos trabajando para la evaluación con un proceso de cambio enfocado en un cambio de cultura, en el fondo de fomentar una cultura de trabajo en equipo que actualmente no existe, ¿ya? Pero para efectos de esta clase, ¿ya? Vamos a trabajar en la misma lógica, como si fuéramos a hacer una intervención, pero que obviamente apunte a algo distinto, como digo, para no hacer el trabajo que ustedes tienen que hacer en sus casas, sino que básicamente para que entiendan la lógica de cómo proceder. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en clase, ¿ya? La idea es que ustedes cuando se junten a hacer esto, repliquen el mismo paso a paso que nosotros vamos a hacer, tanto en el formato en el Excel, como también en la conversación que vamos a tener para establecer ciertas etapas, ¿ya? Entonces, básicamente la idea de esta clase es que sea un modelo, un referente
para que ustedes cuando se junten y trabajen la parte metodológica del proceso, hagan exactamente lo mismo que nosotros vamos a hacer acá, ¿ya? Entonces, para efectos prácticos, vamos a trabajar con un ejemplo similar, pero en vez de apuntar a un cambio cultural en los aspectos de trabajo en equipo, que es lo que nos enfoca en este trabajo, vamos a pensar que estamos trabajando en un proceso de gestión del cambio para instalar una cultura tecnológica, una cultura innovadora, ¿ya? Pensando en esa lógica de un cambio cultural, como les digo, en una organización que quizá la tecnología no está muy presente para que la tecnología empiece a estar más presente, ¿ya? Entonces aquí la idea es que empecemos a en conjunto estar o trabajar para poder ir construyendo lo mismo que ustedes van a tener que hacer posteriormente de manera grupal en su grupo, ¿ya? Entonces, recuerden que primero, cuando nosotros vamos a trabajar o a definir, lo primero que definimos que íbamos a hacer, que era, perdón, este no es, el tema de las tareas, nos tenemos que enfocar en esta lógica, en dividir las actividades en un diagnóstico, en una implementación y en un seguimiento, ¿ya? Entonces, acá vamos a hacer exactamente. Vamos a hacer primero una lista y después le vamos a dar el formato. Diagnóstico, tiene acento al lado. Implementación. Seguimiento. Ya. Entonces, si en este ejemplo que yo les doy de generar un cambio cultural enfocado a que la cultura cambie, a que las personas en el fondo utilicen más la tecnología y hagan un mejor uso de los recursos tecnológicos. En la fase de diagnóstico, que es la fase del establecimiento de la línea base, en el fondo sacar una foto de cómo está la organización ahora respecto a lo que nosotros queremos cambiar. ¿Qué debiésemos hacer? ¿Qué actividades debiésemos realizar para en el fondo saber cómo está actualmente la organización en términos de manejo de tecnologías, por ejemplo? ¿Qué tipo de actividades se le ocurren? Si tenemos que ir a levantar información para tener claridad si es que actualmente en la organización, como le decía en este ejemplo, hay manejo de herramientas tecnológicas. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo podemos medir eso? ¿Cómo se le ocurre que lo podemos medir? Con una encuesta. Evaluación. Muy bien, exactamente. Aquí, como Nikki, que no sé quién es porque parece que no es su nombre, y Sandra, indicaron Nicole precisamente. Muñoz soy. Nicole, muchas gracias. Excelente, Nicole. Entonces, Yo dije evaluación. sí, una dijo encuesta y otra dijo evaluación, que básicamente es lo que hay que hacer. Si nosotros queremos cambiar la cultura de la organización, y lo primero que tenemos que saber es cómo está la cultura ahora, ¿ya? Entonces, básicamente en este ejemplo, nosotros queremos cambiar la cultura a una cultura más tecnológica. Por lo tanto, en la fase de diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Medir. Pues, ¿cuáles son las herramientas de medición? Por ejemplo, hacer una evaluación, ¿ya? Efectivamente, hacer una evaluación, porque aquí propusieron dos cosas. Hacer una evaluación y hacer una encuesta. Precisamente, tanto una evaluación como una encuesta nos van a entregar información respecto de cómo están los trabajadores en el manejo o en el nivel de tecnologías que utiliza, por ejemplo. ¿Ya? Me parece muy bien que hagamos estas dos cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos una evaluación a los trabajadores, vamos a tener claro eh, cuáles son los aspectos en que se manejan y en cuáles no. ¿Por qué? Porque lo estamos evaluando, ¿ya? Por lo tanto, es una evaluación objetiva, ¿ya? Si nosotros hacemos una encuesta, la encuesta efectivamente también nos va a servir, pero la encuesta quizás no nos dé resultados tan reales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la evaluación, como va a ser una prueba práctica, tal cual como las pruebas que ustedes tienen, van a tener respuestas buenas y respuestas malas, por lo tanto, esas respuestas buenas o malas nos van a dar el nivel de manejo que tiene la persona. Pero al hacer una encuesta es distinto. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una encuesta no estamos evaluando, sino que le estamos preguntando a la persona cuánto sabe usted. Entonces suele pasar que a veces cuando uno hace encuesta hay un error que se produce, que parte a partir de las personas que se llama sesgo de deseabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que las personas quieran proyectar una imagen buena de sí, quizás no van a entregar información fidedigna. Entonces,
Suele pasar que, por ejemplo, uno le pregunta a las personas cuál es su nivel de manejo de Excel, y por lo generalmente las personas dicen intermedio, pero después cuando uno lo evalúa se da cuenta que están en un nivel básico, ¿ya? Entonces, me parece muy bien que partamos con estas dos actividades, ¿ya? Porque básicamente si tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que ver cómo está la organización o cómo están los trabajadores ahora en términos de manejo de tecnología. Una evaluación es más objetiva y una encuesta también nos permite complementar eso, ¿ya? Porque como les digo, la evaluación nos va a entregar datos reales de cómo las personas están, pero la encuesta también nos va a dar luz de cómo las personas se perciben en términos de manejo de tecnología. Así que generalmente, y ustedes cuando vayan a hacer el trabajo, siempre tenemos que partir con este tipo de actividades, ¿ya? Ahora, evaluación, encuesta es demasiado amplio, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes trabajen, obviamente no lo pueden dejar tan amplio. Entonces, en este caso, a la evaluación le vamos a poner un apellido para que quede mucho más específico, porque en general cuando nosotros trabajemos en un proyecto no tenemos que ser tan generales, siempre tenemos que ser bastante específicos, ¿no? Entonces, en este caso, la evaluación sería, por ejemplo, la evaluación en manejo de TICs. ¿Ustedes saben lo que significa la sigla TICs? Como lo escribí ahí. ¿Saben lo que significa TICs? Significa tecnología de la información y la comunicación. Exacto. Muy bien, Krishna, efectivamente. Entonces, cuando ustedes escuchen TICs, es, como bien dijo Krishna, tecnología de la información y de la comunicación. Es la abreviatura, ¿ya? Entonces, por lo tanto, a la evaluación que ustedes dijeron le vamos a poner un apellido para hacerlo un poco más específico. Entonces, en este caso va a ser una evaluación de manejo de TICs. ¿Ya? Y la encuesta también, una encuesta es demasiado amplia, entonces tenemos que ponerle un apellido en el fondo para darle un mayor detalle a lo que vamos a hacer. Entonces lo que podríamos hacer acá es, por ejemplo, ponerle una encuesta de manejo de ambientes digitales. Así generalmente se le dice cuando una persona se maneja en ciertas tecnologías, generalmente se dice eso, que la persona se maneja en ambientes digitales. Entonces ya tenemos en la fase diagnóstico, por ejemplo, dos actividades, una evaluación y una encuesta, ¿ya? Además de eso, ¿qué otra información en el fondo creen ustedes que es necesaria para saber cómo está la organización en términos de manejo de tecnología? ¿Qué otras variables pueden influir? Muchas variables, viejo seguro. Pero, por ejemplo, la edad, ¿puede ser o no? O ya no, o la edad no es un tema, no hay, No estudio igual, profe. ¿influye o no? ¿Qué creen Sí, ustedes? sí, yo creo que sí, porque igual cuesta más a veces cuando uno no sabe. Entonces, nosotros asumimos de por sí que quizás las personas que somos mayores vamos a tener quizás más dificultades para enfrentando la tecnología que personas jóvenes, ¿cierto? Es un prejuicio que no necesariamente es así. Pero igual es bueno saber eso, por ejemplo. Entonces, también en términos de diagnóstico, también podríamos hacer, por ejemplo, la edad, ¿ya? En el fondo, para nosotros tener claridad, hacer, por ejemplo, levantar información con recursos humanos de cuántas personas hay entre 18 y 25, cuántas entre 25 y 40 y cuál está sobre 40, por ejemplo. Nosotros segmentamos la información, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, en este diagnóstico nosotros nos encontráramos que la mayoría de las personas son jóvenes, quizás el nivel de intervención no debe ser tan complejo, ¿ya? Pero al revés, si en este diagnóstico nosotros nos encontramos que, por ejemplo, el promedio de edad, vamos a ponerlo acá, fuera sobre los 40 años, por ejemplo, podríamos tener más brechas porque se asume que las personas de mayor edad quizás tienen una mayor dificultad para adaptarse a las tecnologías. ¿Se fijan? Entonces, también cuando nosotros hacemos diagnóstico tenemos que pensar en esas cosas, ¿ya? Entonces, en este caso, obviamente cuando hablamos de la tecnología, la edad igual pasa a ser un factor. Entonces, idealmente cuando vamos a trabajar con organizaciones también es bueno tener como una referenciación del perfil de la organización, ¿ya? A lo mejor, profesor, el saber cuántos son los colaboradores y obviamente lo que usted decía y el promedio de edad de cada uno para sacar esa información.
Efectivamente, ya, o sea, de un total de 100 colaboradores, por ejemplo, son 50 hombres, 50 mujeres, y el promedio de edad está en los 35 años. Ya, entonces igual ya son relativamente millennials, se manejan bien, por lo tanto podrían quizás adecuarse bien a un programa ¿cómo se llama?, de implementación de tecnologías nuevas, ¿se fijan? Entonces, obviamente cuando nosotros tenemos un diagnóstico, la idea es tener una foto de la mayor cantidad de información posible que pueda influir ¿cómo se llama?, en este caso que estamos viendo el tema del manejo de tecnología. ¿Qué otra variable, qué otro tema nosotros tenemos que diagnosticar para sacar una foto de cómo está la tecnología o el manejo de tecnología en la organización? ¿El sexo también? Sí, efectivamente, pero en general se pone género. Ujú. Pero, profe, una pregunta, ¿no? En vez de edad, ¿no sería como rango de edad? Muy bien, porque la idea, como les decía, es clasificar a los trabajadores quizás en dos rangos, de 35 para abajo y 35 para arriba, ¿ya? Pero efectivamente establecer un rango. Muy bien, Krishna. Muy buen aporte. ¿Qué otra variable influye acá? No sé si está bien dicho, pero como el rango socioeconómico. Nivel socioeconómico. Eso. Ahora, por qué lo menciona? ¿Por qué te parecería que debiese ser un indicador? O Por ejemplo, porque hay personas que quizás pueden, no sé, son de un nivel socioeconómico un poco más alto y pueden acceder a hacer cursos de Excel o distintos tipos de cursos. Y hay otras personas que pueden ser de un nivel socioeconómico más bajo y no pueden acceder a esto y creo que la empresa sería importante que pudiera darle un acceso a esos cursos. muy bien, excelente. Entonces, asume que obviamente una persona con más recursos tiene una mayor capacidad. Ahora, ¿creen ustedes que, por ejemplo, la formación de las Sí, personas sea una variable? Perfil, alguien está diciendo por ahí, ¿o no? no, yo iba a decir, no sé si está dentro de eso, pero también, no sé si el clima laboral influye eso o eso nada que ver. No, el clima en términos de, por ejemplo, para el trabajo, para el trabajo que ustedes tienen que hacer, el trabajo en equipo influye. Claramente el clima influye en el trabajo en equipo, pero en este caso las tecnologías no influyen mucho, ¿ya? ¿Creen ustedes que, por ejemplo, el perfil o las carreras de los trabajadores influyen? Sí, sí, ¿Por qué? porque una persona profesional ya tiene esos conocimientos más de Excel, po. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo más conocimiento de Excel porque estamos estudiando. Efe- Efectivamente. Ahora, no todas las carreras tienen la misma cercanía con las tecnologías, ¿ya? Porque, no sé, pues supongamos que, claro, un informático de por sí se va a manejar en tecnología, ¿ya? Pero un contador, por ejemplo, no necesariamente se va a manejar en tecnología. Entonces también, de alguna forma, establecer los perfiles profesionales de las personas, ¿ya? ¿Cuántos son administrativos? ¿Cuántos son tecnológicos? ¿Cuántos son comerciales, por ejemplo? Porque también eso da luces en el fondo, ¿ya? Si hay muchas personas de la organización que son de carreras de la tecnología, entonces tenemos un alto nivel de personas que se manejan en el tema. Todo lo contrario, si tenemos muchas personas que son, por ejemplo, de carrera administrativa, quizás no se manejen tanto con las tecnologías. ¿Se fijan? Entonces también tiene que ver con eso, ¿ya? Perfecto, me queda claro que en base a sus aportes tenemos claro lo que se tiene que hacer en un diagnóstico, ¿ya? Entonces la idea es cuando ustedes hagan el trabajo enfoquen esto mismo, pero pensando en la lógica de la cultura del trabajo en equipo, ¿ya? Entonces recuerden que todas estas actividades que ustedes dijeron, elaboración del manejo de TIC, la encuesta de ambientes digitales, definir los rangos de edad, el género, el nivel socioeconómico, el perfil laboral, básicamente tienden a hacer un diagnóstico, que un diagnóstico es una foto. Entonces, una vez que nosotros levantemos toda esta información, vamos a tener una foto, ¿ya? De cómo está la organización en términos de la información que nosotros estamos levantando, que va en función de saber cómo la gente se maneja en computación y cuáles son las variables que influyen en eso. Entonces, una vez que nosotros tenemos definido el diagnóstico, tenemos que trabajar en la implementación, ¿ya? ¿De qué vamos a hacer en el fondo para nosotros poder cambiar, en este caso que nosotros estamos viendo, una cultura por una cultura más tecnológica, ¿ya? Recuerden que nosotros hablábamos que hay algunos temas se capacitan y otros temas se entrenan, ¿ya? Entonces, en este caso, pensando en que tenemos que mejorar
manejo de herramientas computacionales, ¿ya? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Capacitar o entrenar? Capacitar. Capacitar. En TICS. Ahora, siempre que nosotros vamos, y esto es como lo básico, o sea, siempre nosotros que pensamos en una implementación pensamos en la capacitación, obvio. Pero antes de eso, y por eso lo voy a dejar en segundo lugar, siempre nos vamos a encontrar cuando nosotros hagamos un proceso de cambio con personas que van a ser bloqueadores del cambio. Es decir, estas personas que siempre tienen esa actitud, no, no va a cambiar, ¿para qué? Si al final va a seguir siendo lo mismo, y que de alguna forma no participan de estos procesos, ¿ya? ¿Qué se le ocurre que debemos hacer con esas personas? Porque generalmente cuando generalmente les va a pasar, cuando queramos hacer alguna intervención de cambio, van a estar los bloqueadores. Que en recursos humanos les llamamos así, los bloqueadores. ¿Por qué? Porque te bloquean. Y son estas personas que siempre, antes de que tocáis algo, te lo están tirando para abajo y que no va a resultar. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes qué tipo de intervención debiésemos hacer con ese tipo de personas? ¿Qué se le ocurre? Yo creo que informar de lo que se va a hacer. Informarle, obviamente, para que ellos tengan claro que se va a hacer, ¿ya? Pero tengan claro que, y esto de alguna forma se lo estoy soplando, porque generalmente cuando nosotros, siempre que estamos trabajando en un proceso de gestión del cambio, lo primero que tenemos que hacer en términos cuando empezamos a implementar es identificar precisamente los bloqueadores de los gestores, porque los gestores nos van a ayudar, ¿ya? Entonces nosotros trabajamos con ellos, pero también hay que identificar a los bloqueadores porque los bloqueadores nos van a aportillar la pega, ¿ya? Básicamente son los que nosotros vamos a hacer todo lo posible por cambiar la cultura, pero van a ser los que por debajo te van a estar aportillando la pega, ¿ya? Entonces Sandra dice informarles, ¿ya? Pero en términos prácticos, ¿lo informamos y lo incorporamos nomás al proceso o tenemos que trabajar con ellos de manera distinta? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Yo creo que de manera distinta, entrevistando a cada uno. Ya, y esa entrevista, Camila, ¿para qué la harías tú? Para, aparte de informarles, decirle que igual será bueno para la empresa y para ellos mismos el avance de esta tecnología. Y Efectivamente. quizás con eso quieran participar, porque igual no se pueden obligar, o igual o ellos igual deben participar sí o sí, O sea, ese es el tema. o uno los tiene que echar. No. A ver, cuando ustedes tengan, y la empresa o las organizaciones que trabajen definan que van a hacer un cambio estratégico, generalmente los cambios culturales son cambios estratégicos, lamentablemente todos los trabajadores se tienen que sumar, ¿ya? Ahora, no los puedes obligar, por eso con estas personas que generalmente son los bloqueadores, lo que se hace cuando trabajamos procesos de cambio es, como digo, generalmente cuando hacemos la intervención, empezamos a trabajar, tenemos la nómina de trabajadores y empezamos, este sí, este va a bloquear, este nos va a ayudar, este nos va a bloquear. Entonces, generalmente los bloqueadores son los menos. La mayoría de los trabajadores por lo general están abiertos a las mejoras, pero siempre hay un grupo que no va a querer. Entonces, de partida, lo que hay que hacer con ellos, cuando vamos a hacer una intervención, es tomarlo y no empezar la intervención con ellos, sino que tomarlo y trabajar con ellos aparte, ¿ya? Porque si tú lo tomas y los metes en el mismo grupo de trabajo con las otras personas, te van a estar metiendo bulla todo el rato, ¿ya? Así que tú a ellos no los tomas y los empiezas a capacitar inmediatamente, sino que lo que hay que hacer con ellos es derribarle esas barreras que tienen de rechazo, ¿ya? Profesor, a lo mejor igual hay que pensar, yo creo que más es acercarse a ellos y preguntar por qué no quieren el cambio. A lo mejor ellos no sé, pues no tienen las capacidades para el cambio. ¿Puede ser algo así? Efectivamente. ¿Sí? Eso, por ejemplo, no tiene que ver, o sea, para agregar también al psicólogo que podría estar en la empresa y trabajar de forma psicológica con esas personas que están como resistentes al cambio. Efectivamente, eso hay que hacer. Y efectivamente, recuerden que después tenemos que definir quiénes van a trabajar en el equipo. Entonces, me parece una buena apreciación la que hace Krishna respecto a que efectivamente, si vamos a trabajar con personas, tiene que haber un psicólogo, ¿ya? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es convencerlo, subirlo al carro, no obligarlo, convencerlo, ¿ya? En el fondo que, mira, vamos todos para allá. Si ustedes van para acá, van a terminar chocando con la pared o quizás saliendo hasta la organización. Porque pasa igual, en los procesos de cambio cuando a mí me ha pasado, o sea, cuando se quiere cambiar algo, siempre van a haber bloqueadores. Entonces, generalmente de esos bloqueadores, la mayoría los logras cambiar,
¿ya? Pero siempre van a haber algunos que no van a querer cambiar y con esos que no van a querer cambiar no hay mucho que hacer. Entonces, recuerden que siempre la persona que está en la organización tiene que estar alineada con la cultura y con la estrategia. Si no está alineado con eso, no va a rendir fruto, entonces ya hay que tomar otro tipo de decisiones, y es lo que yo he visto en la práctica. Entonces, siempre que partamos con un proceso de cambio, tenemos que tener claro eso, separar al tiro las aguas, los que nos van a ayudar y los que nos van a bloquear. Los que nos van a bloquear los vamos a trabajar de manera aparte, como decía Krishna, quizás con un psicólogo, con un taller, en el fondo, porque lo que tenemos que hacer es bajarle esa resistencia. Ese es el trabajo que nosotros hacemos con los bloqueadores, le bajamos la resistencia, ¿ya? Y un trabajo que solamente puede hacer un coach, un psicólogo, una persona que obviamente sepa de comportamiento y de cómo pueden modificar ciertas conductas de las personas, ¿ya? Entonces, por eso todo este ámbito se basa mucho en las ciencias sociales, ¿ya? Porque básicamente como decía, lo que apuntamos a cambiar los comportamientos de las personas, ¿ya? Así que eso, como paréntesis. Entonces, generalmente, la primera intervención que nosotros hacemos cuando hacemos un proceso de gestión de cambio es ver las personas que nos van a ayudar y los que los que nos van a bloquear, ¿ya? Profe, ¿Y? otra pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasaría con las personas que están como resistentes al cambio y en el fondo como que su postura, después de hacer como implementar al psicólogo y todo eso, su postura sigue siendo la misma? Como, ¿qué consecuencias tendría en eso? Como yo les decía, a veces hay que tomar decisiones complejas. Generalmente cualquier colaborador que esté dentro de una organización tiene que estar alineado con la cultura y con la estrategia. Entonces, en ese caso, cuando ya trabajamos con ellos, tratamos de bajar su resistencia y básicamente su resistencia no baja y no se quieren alinear a la cultura o la estrategia, la decisión es básicamente que la persona no tiene el perfil para estar en la empresa. Ahí se toman decisiones duras, pero es que tú no puedes tener una persona dentro de una cultura que te genere un discurso que sea todo lo contrario, porque en el fondo te va a generar una resistencia desde adentro. Entonces, a mí me ha pasado eso, y particularmente en una organización me pasó que habían personas, sobre todo, que eran las que llevan trabajando más tiempo, que justamente esa característica pasa, que eran personas que llevan 25 años trabajando en la misma empresa, en la misma pega. Claramente ya llegan haciendo la pega todos los días, el cambio no es para ellos, entonces no quieren cambiar, ¿ya? ¿Me escuchan? A veces se queda pegado. ¿Ya? Sí, pero de hecho ahora estoy conectado por cable, así que no debería tener problema. ¿Ya? Así que eso, o sea, efectivamente, Krishna, cuando hacemos todo lo posible, pero si no se suman al cambio y nos empiezan a portillar, lamentablemente quizás esa persona ya no está en condiciones de estar en la organización. Pero como yo les digo, en mi caso, generalmente cuando he llegado a ese extremo son personas que ya tienen mucho tiempo trabajando y que prácticamente ya han 25 años en el cargo, que cuando pasa eso la persona pasa a ser el cargo. Eso no tiene que pasar, ninguna persona debería estar más de 4 o 5 años haciendo la misma pega, ¿ya? Para que haya una rotación y un crecimiento en la persona, pero cuando pasa eso, generalmente es difícil que las personas quieran cambiar porque llevan mucho tiempo haciendo lo mismo. Ahora, como les digo, son casos excepcionales que pasan cuando se hace variable, mucho tiempo en una misma empresa y en un mismo cargo. Por lo general, las personas están abiertas a cambiar cuando están en ambientes dinámicos, ¿ya? Así que en ese sentido, si no queda de otra, hay que tomar decisiones drásticas. En el fondo, entonces, la solución para esas personas sería como el despido. Sí, sí, porque no puedes tener a personas que estén en contra de la estrategia de la empresa, ¿ya? Ya, profe, En gracias. general, esos casos son personas ya que llevan mucho tiempo en la empresa. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es identificar a los gestores del cambio, los que nos van a ayudar, bloqueadores. Entonces, en un tema tan técnico como lo que estamos viendo en el ejemplo nuestro, la capacitación es una intervención sí o sí, porque en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Queremos mejorar las competencias tecnológicas, ¿ya? Pero pensando en el ejemplo del trabajo, no tenemos que capacitar, ¿ya? Porque no hay nada técnico. Lo que queremos es cambiar la cultura, hacer una cultura más colaborativa. Entonces, básicamente ahí lo que ustedes van a tener que hacer son talleres, intervenciones, focus group, reuniones. En el fondo ahí, cuando tengan que hacer la implementación, los invito a que empiecen a buscar en el fondo qué intervenciones organizacionales son las más comunes, ¿ya? Y como digo, generalmente son reuniones con los colaboradores, focus group, algunas dinámicas de grupo, actividades outdoor, sacarlo afuera, a subir cerros, no sé. Ahí véanlo, ¿ya? Porque como les decía la clase pasada, hay una serie de ofertas con respecto a las actividades que se pueden hacer cuando nosotros estamos haciendo un proceso de gestión del cambio, ¿ya? Entonces, en este caso, básicamente, como es algo más simple,
Porque es mucho más simple hacer lo que estamos haciendo en este ejemplo que lo que estamos haciendo en la tarea, porque cambiar algo, una competencia, aplicamos capacitación. Cambiar la cultura, cambiar la lógica de trabajo de la gente, obviamente es mucho más difícil, ¿ya? ¿Qué otra cosa debiésemos hacer pensando en que las personas sean más innovadoras, utilicen más tecnología? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué tipo de implementación deberíamos hacer? ¿Cómo nosotros estamos reforzando, enviando mensajes? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo era la pregunta, profe? Además de identificar a los gestores y a los bloqueadores y la capacitación en sí, ¿cómo nosotros vamos enviando mensajes a los trabajadores? Generalmente todo proceso de cambio tiene que enviar mucha información. Entonces, ¿cómo hacemos eso en un proceso de cambio? Por vía de campaña, ¿Campaña, Betsabe? sí. Excelente, muy bien. Todo proceso de cambio tiene que tener una campaña comunicacional, ¿ya? Donde le estemos reforzando lo que nosotros queremos ser a los colaboradores, ¿ya? Entonces, acá yo los voy a poner en general, campaña comunicacional. La idea es que ustedes cuando lo hagan en su trabajo lo hagan un poquito más detallado. Entonces, cuando hablamos de campaña comunicacional, por ejemplo, ¿qué se le creen? ¿Cómo nosotros generamos información que los colaboradores siempre estén viendo? ¿Qué se le ocurre que podemos hacer? ¿Cómo nos comunicamos nosotros con los colaboradores? Por correo, o sea, electrónico, Gmail. Obviamente, el- tenemos que, y aquí algunas luces para el trabajo que ustedes tienen que hacer, tienen que siempre tener lo que se llama el mailing, ¿ya? Es decir, establecer, por ejemplo, que 2 veces a la semana se va a enviar un correo electrónico a los trabajadores con algún mensaje alusivo, en este caso a la tecnología, ¿no? Entonces, estamos, entre comillas, bombardeando a los colaboradores. Entonces, cada 2 días les vamos a enviar un correo recordándole lo bueno que es que sean tecnológicos. Entonces, toda campaña de cambio tiene que ir con una campaña comunicacional. Entonces, generalmente, paralelo a las actividades que nosotros vamos haciendo, siempre nosotros vamos dando ciertos mensajes, ¿ya? Además del correo, que obviamente es la herramienta que es la más utilizada, porque nosotros, el correo, todos los trabajadores tienen correo, por lo tanto, si nosotros mandamos un correo, les va a llegar a todos. ¿Qué otro tipo de comunicación podemos utilizar en la organización para, en el fondo, tener esta campaña comunicacional del cambio? Una ¿Poner reunión. como afiche o no, profe? A ver, María Ángel dice invitar a participar en talleres tecnológicos. Ya, precisamente, esa sería otra actividad, ¿ya? Porque una actividad en el fondo de tener talleres tecnológicos, ¿ya? Lo voy a dejar anotado. Poner afiches, profe. Eso, muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, ¿Quién es? Yo que no estoy viendo la pantalla. Karen Benítez. Muy bien. Siempre que se hace una campaña de cambio, también nosotros mandamos a hacer afiches, ¿ya? Mandamos a hacer póster y los vamos pegando por la organización. Entonces, ahí los trabajadores están siendo bombardeados por todos lados con la información que le estamos dando. Le estamos mandando correos, llegan a la oficina y se encuentran con un póster que dice el cambio es lo mejor. Así es más seguro que les llegue la información. Efectivamente. Entonces, ya ahí tenemos dos canales. Tenemos el correo y tenemos las paredes, porque en el fondo todos en algún momento se mueven por la oficina, por lo tanto, si vamos pegando afiches, póster en las paredes, también vamos comunicando el cambio. ¿Se fijan? Entonces, y también la idea es que cuando estamos en estos procesos, no, aparte de la intervención, así la comunicación tiene que ser bien. Entonces, estamos siempre bombardeando a los colaboradores con lo que nosotros le queremos transmitir. ¿Ya? Así que muy bien. Ahí la idea es que cuando ustedes lo hagan en su grupo, especifiquen un poquito a lo que se refieren con la campaña comunicacional, dependiendo de lo que ustedes quieren hacer. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa se le ocurre que nosotros podríamos hacer como intervención? Tenemos ya identificar a los bloqueadores, a los gestores, tenemos la capacitación, tenemos la campaña comunicacional, tenemos estos talleres computacionales, talleres tecnológicos. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Inducción para inducir a los trabajadores a la nueva herramienta. Es que eso está en la capacitación, ¿ya? Pero ya más allá de la capacitación, de la comunicación, ¿de qué otra manera nosotros también vamos generando cambios? A ver, ¿quiénes son los que en el fondo son los cargos más importantes que finalmente terminan generando cambios? ¿Con quiénes debiésemos trabajar en especial para generar un cambio en la organización?
Con los Con líderes, los profe. líderes. Exactamente. Cualquier implementación de proceso de cambio debe ser a través de los líderes, ¿ya? Porque en el fondo los líderes son los que dan las instrucciones, dan los lineamientos. Entonces, por lo tanto, ahí alguien está jugando con la pizarra, parece que me está rayando, me está rayando en la pantalla. Eh, Aquí lo que debemos hacer es trabajar en un taller con los líderes de la organización, ¿ya? En general, esas son las actividades que se deben utilizar, ¿ya? Ustedes ahí tienen un margen para poder hacer más o menos, ¿ya? Y por último, ¿qué actividades nosotros debiésemos hacer un seguimiento? Porque recuerden, la lógica del seguimiento es la siguiente. Después de haber aplicado todas estas actividades que nosotros dijimos acá, identificar gestores bloqueadores, la capacitación, la campaña comunicacional, los talleres con los líderes, claramente la cultura debiese cambiar y ser más tecnológica. Ahora, ¿cómo nosotros vemos que a partir de todas estas actividades que nosotros hicimos, la comunicación cambió? Con una evaluación. ¿Qué evaluación deberíamos hacer? mm, Que se los dije al principio. Puede ser como una encuesta. No, más que una encuesta, lo que yo haría sería La evaluación de manejo de TICs exactamente. para, Esta para ver que si hice- realmente funcionó. Exactamente. Yo lo que tengo que hacer acá es tomar la misma que hice en el diagnóstico, y dejarla ahí. Si mi intervención funcionó, los resultados de la misma evaluación aplicada en el seguimiento debiesen ser mejores que los que tuve en el diagnóstico. Si me dan los mismos resultados o más bajos, todo esto que hicimos no funcionó, ¿ya? Entonces aquí lo que nosotros básicamente tenemos que hacer es aplicar una prueba o una medición que nos permita evaluar si efectivamente a partir de la intervención que nosotros hicimos hubo un cambio, en este caso en la cultura de la empresa, ¿ya? Entonces, básicamente estos serían los tres procesos, ¿ya? Ahora le vamos a dar un poquito más de formato para que se vea un poquito más bonito. Entonces, cuando ustedes trabajen, la idea es que ustedes construyan una tabla bastante similar a la que estamos haciendo ahora, ¿ya? Muy simple, donde ustedes puedan, en el fondo, establecer cuáles son las actividades más importantes que ustedes van a hacer a nivel de diagnóstico, por ejemplo, de implementación y de seguimiento, ¿ya? ¿Qué es lo importante de esto? Que obviamente nos permite estandarizar y clasificar la actividad y definir las actividades que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Pero después estas mismas actividades nosotros las vamos a pasar a la carta GAN. Y en la carta GAN les vamos a poner un plazo, ¿ya? Así que, por lo menos, la primera parte que hace referencia a las tareas, los paso a paso, ya la tenemos ok, ¿ya? Lo segundo, personas que se encargarán de realizar cada tarea. En el fondo acá lo que nosotros tenemos que definir es los responsables de cada tarea. Entonces, nosotros somos los que guiamos el proceso, pero como recién creo que Chris lo dijo, necesitamos de personas que nos ayuden porque nosotros no podemos hacer todo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros definimos responsables, tenemos que definir en el fondo qué personas van a participar del proceso, ¿ya? Entonces, si nosotros primero vamos a trabajar, en este caso, en un proceso de gestión del cambio apuntando a mejorar la tecnología, ¿qué profesionales, qué personas deberían orientarnos en este proceso? Profe, pero como en todo el proceso, o sea, en el Tipo, diagnóstico, implementación y seguimiento, exactamente. yo creo que lo primero, por ejemplo, para las capacitaciones en TICs, personas externas que podrían ayudar a que hicieran las capacitaciones. Eso, profesores de tecnología, muy bien. Claramente nosotros no somos los expertos y por lo tanto tenemos que contratar profesores de tecnología o algún profesional de TICs en el fondo que haga la capacitación, pues ya que estos talleres tecnológicos, etcétera. Así que por ese nivel técnico, muy bien. Tenemos que contratar profesores en el ámbito de la tecnología porque ellos van a ser los que están a cargo de ese proceso. ¿Ya? Gracias Angelina por informarme sobre Cindy. Y cuando pase la lista, o sea, cuando vea el tema de la lista me recuerdas, por favor. ¿Ya? Ahora,
estos profesores de TICS nos van a cubrir en el fondo estas actividades, ¿ya? Capacitar y los talleres tecnológicos. Pero, por ejemplo, en el tema de trabajar con los gestores, ya lo dijimos, pero ¿con quién deberíamos trabajar? Con recursos humanos. ¿Humano? Ah, pero hay un profesional ahí que deberíamos trabajar, ¿se acuerdan? Tú mismo lo dijiste. ¿Ingeniero? ¿Analista? No. Sí, vamos a trabajar con las personas. Psicólogo. Ay, Eso ya lo habían, creo que Chris nos lo había dicho. Efectivamente, en esta parte, psicólogos. En esta parte acá que voy a poner en verde, en amarillo para que se diferencie mejor. Trabajamos sí o sí con psicólogos, ¿ya? Porque en el fondo ellos son los que tienen que trabajar con los gestores para alinearlo, ¿ya? Pero también son los que tienen que trabajar con los bloqueadores en el fondo para conversarlo. Así que sí o sí siempre cuando hagamos algún proceso de gestión del campo, siempre tienen que haber profesionales de las ciencias sociales, psicólogos, sociólogos, etcétera, ¿ya? Así que aquí en este caso pusimos un psicólogo, ¿ya? Para la campaña comunicacional, ¿qué nos debería ayudar ahí? ¿Qué tipo de profesional debería trabajar con nosotros si queremos trabajar en una campaña comunicacional del campo? ¿Marketing? ¿Marketing? ¿Ya? ¿Qué otro tipo de profesional, por ejemplo? ¿Informático? Ya lo tenemos, porque tenemos acá los tics, pero efectivamente tenemos una persona que nos ayude con el marketing. Eso puede haber un Diseñador gráfico. encargado de marketing, diseñador gráfico, efectivamente, porque finalmente si tenemos que trabajar en una campaña, ¿ya? Y si vamos a trabajar con los líderes, generalmente, aquí les voy a ayudar un poquito. Con los líderes, generalmente, como son líderes y están a otro nivel, generalmente trabajan con una persona que se llama un entrenador. Alguien me está rayando la pantalla. Ahí sí, ahí me lo borraron. Seguramente hay algún chiquitito que está con el zoom activado. Entonces, generalmente cuando nosotros vamos a trabajar con líderes, ya podemos trabajar, un psicólogo sí nos puede ayudar, pero generalmente a los líderes hay que entrenarlos. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a trabajar con líderes, generalmente contratamos a un coach. Que es básicamente un entrenador, una persona que lo entrena en habilidades blandas, pero que a nivel técnico se llama coach. Entonces, generalmente los coaches van a trabajar con el equipo de liderazgo. Ya. Entonces acá ya tenemos a los responsables que nos van a ayudar en el fondo por cada una de las tareas. Entonces, cuando nosotros definimos a los responsables, también tenemos que decir responsables de qué proceso, ¿ya? Entonces, en este caso, el profesor proceso. Entonces, el profesor de TICS, obviamente, va a estar a cargo del proceso de la capacitación. Por lo tanto, tenemos claro que la capacitación, el éxito o el fracaso de la capacitación depende exclusivamente del profesor de TIC porque ese es su ámbito de gestión, ¿ya? El psicólogo va a estar en esto, en ese proceso, en identificar y trabajar precisamente con los gestores o con los bloqueadores, ¿ya? El encargado de marketing habíamos dicho que iba a trabajar en entonces, el responsable de que la campaña comunicacional sea un éxito depende de él. El diseñador gráfico también va a trabajar en la campaña comunicacional, ¿ya? Y a su vez el coach va a trabajar con el taller de líderes. Entonces, Nicole, parece que es tu pantalla la que seguramente tu chiquitito está tomando la pantalla y está regando la pantalla, así que te pido que me ayudes, por favor. Eso. Entonces aquí tenemos definido los responsables y el proceso. ¿Qué nos falta? Los recursos. Es definir qué nosotros necesitamos para poder llevar a cabo el, el proceso, ¿ya? Entonces vamos a ocupar el mismo formato. Y vamos a poner recursos. Pero cuando nosotros pensamos en recursos siempre tenemos que pensarlo en dos. En recursos, ¿cómo decirlo? Presupuestarios, que en el fondo van a ser los requerimientos técnicos que nosotros vamos a tener. Y infraestructura. Lo vamos a poner acá.
infraestructura. Entonces, obviamente nosotros cuando trabajamos un proyecto, como yo le he dicho, tenemos que ponerle un precio, porque básicamente dependiendo del precio se nos van a dejar o no poder llevar a cabo el proceso. Entonces, la idea también es cuando nosotros definamos obviamente un proceso, definamos también cuáles son los recursos que nosotros vamos a necesitar. ¿Ya? Entonces, en este caso ya tenemos definido algunas cosas que necesitamos. Tenemos los procesos y tenemos los responsables. Entonces, por lo tanto, ya tenemos claro qué es lo que nosotros vamos a necesitar. ¿Ya? Entonces, en función de lo que ustedes están viendo ahí, en términos de recursos presupuestarios, ¿qué sería lo primero que debiésemos incluir ahí? Lo que va a salir el profesor de TIC. Exacto. O sea, básicamente, en general, ¿cuánto nos van a costar los servicios de todos los profesionales que nos van a ayudar? Los profesores, el psicólogo, el de marketing, el coach. Entonces, los recursos presupuestarios, básicamente acá, por ejemplo, serían los honorarios de los profesionales. ¿Cuánto nos va a costar pagarle al psicólogo, a los profesores de tecnología, al encargado de marketing, etcétera? ¿Ya? ¿Qué otro costo, además del costo de recursos humanos que nosotros estamos costeando acá? ¿Qué otros costos visualizan ustedes que nosotros vamos a tener para desempeñar este proyecto? ¿O estamos solamente buscando... El material que se va a utilizar o el lugar también donde se van a hacer, no sé, por las capacitaciones, todas esas cosas? Exacto, segundo, si nosotros vamos a trabajar con estos talleres, vamos a hacer capacitación, seguramente vamos a tener que imprimir hojas, vamos a tener que entregarle alguna carpeta, entonces todo, como bien dice Sandra, todos los materiales de apoyo para el proceso, ¿ya? Ahora, cuando nos... La colación, profe, ¿Cómo? la colación para ese día. Exacto, la colación. O sea, siempre que vamos a hacer estos talleres, para que resulten y sean entretenidos, coffee, galletitas para los trabajadores, porque en el fondo igual les da matiz, ¿cierto? Cuando estamos haciendo un... no hay que determinar los montos en valores, no va a llegar a eso, María Ángel, solamente el concepto, ¿ya? No definir en costos porque eso no es lo relevante, ¿ya? Ahora, en infraestructura, como bien decía Sandra, por ejemplo, ¿qué vamos a necesitar? Ya, si vamos a capacitar, necesitamos un laboratorio, ¿ya? Un laboratorio, y como vamos a hacer capacitación en TICS, por lo menos con 20 equipos. Vamos a hacer capacitación, ¿cierto? Si vamos a trabajar con los distintos grupos que necesitamos, salas de reuniones, por ejemplo. ¿Qué otra infraestructura, qué otra cosa, qué otro espacio necesitaríamos nosotros? ¿Qué otra cosa harían ustedes de acuerdo a las actividades que definimos? Estamos bien con eso. Yo creo que está bien, ¿o no? Servicio higiénico, es que eso es como que ya tiene que tener servicio higiénico en cualquier lugar, así que no le vamos a poner, ¿ya? Y lo vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? Perfecto. Con eso tenemos la primera parte del marco metodológico. Acá están las actividades, acá están los responsables, y acá está en el fondo los recursos y la infraestructura que nosotros vamos a necesitar. Entonces, la idea es que cuando ustedes vayan a trabajar en grupo, hagan este mismo ejercicio en el fondo. Siéntense, hagan una tabla, pongan diagnóstico, implementación, seguimiento y empiecen a pensar las actividades que ustedes van a desarrollar en función del objetivo que nosotros tenemos, que es cambiar la cultura a una cultura más organizacional, ¿ya? Entonces, esto después ustedes lo van a tomar, lo van a pegar en un formato Word que yo les voy a presentar en la próxima clase para que tengamos todo el mismo formato, ¿ya? Así que esto por ahora ustedes, si se juntan a trabajar, déjenlo en el Excel, ¿ya? Déjenlo en su formato de Excel y yo en la próxima clase les voy a entregar el formato definitivo para que ustedes lo copien y lo peguen, ¿ya? ¿Estamos claros con esto? Sí, sí, profesor. Ya, ahora vamos a hacer Sí, súper bien. una carta Gantt. ¿Qué es la carta Gantt? La carta Gantt es básicamente donde nosotros expresamos gráficamente la distribución en el tiempo de las actividades que nosotros vamos a hacer. Entonces, ya tenemos la mitad del trabajo listo porque ya tenemos definidas las actividades,
¿Ya? Ahora lo que tenemos que hacer es ordenarla. Recuerden que yo le estoy pidiendo trabajar en un proceso de 2 años, porque el proceso de gestión del cambio generalmente dura 2 años. Entonces, la idea es que todas estas actividades que nosotros hicimos, desde el diagnóstico hasta el seguimiento, abarquen en total 2 años en su carta Gantt. Eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. ¿Ya? ¿Han hecho carta Gantt antes? Sí, profe. No, ¿Sí o no? Si alguien dijo que sí, me... Sí, el la año administración, El año es que en pasado nos administración se enseñaron a tuvo que hacer. hacer, Ya, el año pasado en se tuvo que hacer, administración. pero sí, pero lo hicieron una compañía, se dividió el trabajo. Ya, perfecto. Ahora, básicamente la idea es que nosotros aquí, horizontalmente, nosotros vamos señalando los periodos y acá hacia abajo enumerando las actividades. ¿Ya? Entonces, si son 2 años que nosotros vamos a trabajar en este proceso, ¿cómo deberíamos organizarnos en términos de carta Gantt? ¿Semanalmente, mensualmente, anualmente? ¿Qué creen? Mensualmente, Mensualmente. Semestral. Semestral, profe. Semestral también puede ser. Semanal no, ¿por qué? Porque son 24 meses, vamos a tener una carta Gantt que va a llegar hasta la otra esquina, entonces va a ser muy largo. Entonces yo les sugiero, o sea, más que nada les pido que en la carta Gantt trabajen por mes, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vamos a dividir nuestra carta Gantt en 24 meses, ¿ya? Semestral es muy largo. Creo que la semana es demasiado detallado y semestral es muy extendido. Entonces yo creo que cuando vamos a trabajar, por ejemplo, en algo que dure, no sé, 3 meses, quizás tenemos que dividir las actividades de manera semanal. Pero en este caso, como son 2 años, yo creo que la mejor medida para establecer las actividades es el mes, ¿ya? Porque así dividimos las actividades en 4 meses, ¿ya? Entonces, la idea acá es que obviamente no vamos a poner mes, sino que vamos a trabajar con mes del 1 al mes 24. Entonces acá, mes 1, mes 2, mes 3. Y lo vamos a extender. Ustedes saben eso, ¿cierto? Que si colocan 3, hoy se me borró. Si colocan 3 veces eso, por ejemplo, mes 1, mes 2, mes 3, yo tomo acá, arrastro y ya se me va a repetir automáticamente. Lo vamos a dejar hasta el mes 24. ¿Ya? Entonces, acá tenemos los 24 meses. ¿Ya? Los vamos a agrupar acá también por años. O sea, los primeros 12 meses obviamente van a ser el año 1. ¿Ya? ¿Ustedes saben agrupar celdas? Sí, profe, Sí, combinar y centrar. profe. Ah, ya, estamos bien entonces. Entonces aquí, para darle solamente algo más gráfico, porque la carta Gantt tiene que llegar súper clara con respecto a la persona que lo va a leer. ¿Ya? Entonces aquí vamos a... ajustar texto, combinar celda, y nos queda el año 1 y le vamos a centrar. Profe, ¿Sí? de hecho, o sea, una pregunta, ¿dónde se metió usted como para ajustar el texto, combinar y centrar? Porque no lo hizo directamente de la parte de arriba. Ah, miren, a ver, todo no. Porque, por ejemplo, yo tenía entendido que se podía hacer de la parte de arriba donde dice alineación. Se marcaba, por ejemplo, hasta el mes 12 de la parte donde sale el año 1 y se combinaba y centraba. Sí. Ahora, claro, es que generalmente el mouse, el clic botón derecho te da la opción. Entonces, por ejemplo, yo acá voy a pinchar acá, voy a seleccionar desde el C hasta el mes 12. Le voy a dar clic botón derecho. Y acá abajito donde dice formato de celdas, yo voy acá. Entonces acá le pongo ajustar texto, combinar celda, y me hace eso. En el fondo me ajusta la celda. ¿Ya? Y ahí Ya, profe. le damos el formato. Generalmente desde el clic botón derecho se puede hacer, también te permite hacer algunas cosas. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo para el año 2. Cambiar. Año 2. Vamos a subdividir los meses. Perfecto. Entonces acá ya tenemos en términos prácticos cuánto nos vamos a demorar. Lo que tenemos que colocar en esta celda hacia abajo son las actividades que nosotros ya tenemos.
Entonces vamos a tomar acá las actividades del diagnóstico. Las vamos a pegar acá. Acá le vamos a poner el nombre. Vamos a cambiarle el formato de celdas. Vamos a hacer lo mismo. Diagnóstico. ¿Ya? Ahora, ahí está. Lo pueden hacer así y acá mismo donde voy yo, miren, si se fija, clic, botón derecho, formato de celda. Acá también me permite mover el formato del texto. Entonces, por ejemplo, ahora está así, en 90 grados, pero si yo quiero lo dejo así. ¿Se fijan? Lo dejo hacia arriba y me lo va a cambiar y va a quedar hacia arriba. También puede ser de las dos formas, ¿ya? Pero generalmente cuando el texto es muy largo lo sugiero dejar hacia arriba. Entonces en este caso lo vamos a dejar así. Entonces acá tenemos ya todas las actividades de diagnóstico. Después vamos a las actividades de la implementación. Y vamos a hacer lo mismo. Formato de celda, ajustar texto con celda. Lo vamos a dejar también hacia arriba. Implementación. Y nos queda la última fase, que es la fase de seguimiento, donde dejamos solamente una actividad. Aquí ustedes pueden dejar más, ¿no? No solamente puede ser una, pueden ser más, dependiendo ahí, en función también de lo que ustedes van a definir como la implementación. Seguimiento. Ya, entonces acá tenemos listas las actividades y tenemos el calendario. ¿Ya? Uy, se me perdió. Entonces aquí no lo vamos a hacer al revés. Lo que tenemos que hacer ahora, y que es lo importante de la carta Gantt, es empezar a atribuirle cuánto nos vamos a demorar en cada uno de los procesos. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, aquí en términos de formato nos vamos a encontrar con algo. Desde acá no nos permite ver el texto, ¿cierto? Porque está muy extensa. Entonces, cuando a nosotros nos pasa eso, lo que nosotros podemos hacer, que no sé si lo han visto, es... no puedo hacerlo porque está... Como está esta barrita del Zoom, no me deja hacerla, lo voy a minimizar. ¿Ya? Si yo quiero dejar que los paneles se muevan, es decir, quiero seguir viendo esta celda, ¿ya? La celda B, mientras yo me estoy moviendo a la derecha, puedo inmovilizar los paneles, ¿ya? Entonces, para hacer eso, me posiciono en la celda desde la cual yo quiero inmovilizar, ¿ya? Que en este caso va a ser acá, ¿ya? Porque yo, en la medida que me mueva hacia la derecha, quiero seguir viendo la columna B, ¿ya? Entonces, me voy a posicionar acá, lo voy a minimizar porque, como les digo, no lo puedo ver entero, y voy a ir donde dice datos. No, perdón. Dice vista. Acá. Acá me da la opción de inmovilizar. ¿Ya? Entonces acá yo le voy a decir inmovilizar paneles. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer con eso? Fíjense, en la medida que yo me mueva a la derecha, si se fijan, la celda B sigue estando fija, por lo tanto yo me puedo mover hasta acá y sigo viendo lo que está acá. Entonces, eso básicamente nos va a permitir, en la medida que nosotros vamos avanzando a la derecha, seguir viendo la información que quedó en la celda que está a la izquierda. ¿Ya? Entonces también la idea es que cuando ustedes me lo envíen, porque esto me lo van a tener que mandar en archivo Excel, tal cual como lo estamos viendo, porque dado el formato y la extensión no van a poder cortar y pegarlo en un archivo Word, ¿ya? Así que en términos prácticos, la carta Gantt me la van a tener que entregar tal cual como la están viendo ahora, en Excel, y con esto que le acabo de mostrar yo, que es inmovilizar los paneles para yo poder tener claridad de lo que ustedes me están señalando acá en la carta Gantt, ¿ya? Entonces, listo, tenemos el formato de la carta Gantt listo. Lo que en el fondo tenemos que empezar a hacer es definir cuánto tiempo nosotros le vamos a dedicar a cada una de las actividades que nosotros ya tenemos definidas acá a nivel de diagnóstico, implementación y seguimiento, ¿ya? Entonces, obviamente, ¿qué creen ustedes que debería marcar la mayor cantidad de tiempo de estas tres etapas? El diagnóstico, la implementación o el seguimiento. ¿Cuál es la etapa que tiene que abordar más tiempo? ¿Qué creen ustedes? ¿El seguimiento? La implementación. La encuesta. La implementación.
¿ya? El diagnóstico en la fase inicial, que como decía, en la foto. El seguimiento en la fase terminal, que es para ver si nosotros tuvimos mayor cantidad o tuvimos algún efecto. Por lo tanto, estos 2 años que nosotros vamos a trabajar, tenemos que dedicarle la mayor cantidad de tiempo a la implementación, ¿ya? Que es lo que está acá. Desde identificar los gestores hasta el taller con líderes. Eso es lo que nos debiera llevar la mayor cantidad de tiempo. Recuerde, el diagnóstico y el seguimiento debiesen ser lo más agotados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos colocándole fecha. La evaluación del manejo de TICs, ¿cuándo? ¿Génesis? ¿Génesis me está hablando? Porque no. ¿Génesis? ¿O tiene el micrófono activado? No, parece que tiene el micrófono activado. Ya. Entonces, la evaluación del manejo de TICs, ¿cuándo lo deberíamos hacer? El mes 1. En general, el diagnóstico tiene que ser al inicio. Entonces, le vamos a poner un colorcito para que quede claro. Ya, le vamos a poner color verde para que en este caso quede claro que la evaluación del manejo de TICs la vamos a hacer el mes 1. La encuesta de manejo en ambientes digitales, ¿cuándo la deberíamos hacer? En el mes 1 también, ¿En el mes 1 dice Krishna? sí. Efectivamente, ¿ya? Ahora, en general, el diagnóstico, porque es recopilar información, debiese ser dentro de los primeros 2 meses, ¿ya? Entonces, supongamos que aplicamos esto el primer mes y ya dejamos las últimas otras actividades para el segundo mes. Perfecto. Entonces, acá ya estamos diciendo que la evaluación y la encuesta va a ser el mes 1 y que la otra levantamiento de diagnóstico que nosotros vamos a hacer va a ser el mes 2, ¿ya? Por lo tanto, a contar del mes 3, nosotros ya podemos empezar a trabajar con la implementación, ¿ya? Entonces aquí vamos a marcar inmediatamente que el mes 3 vamos a identificar los gestores y los bloqueadores, ¿ya? Ahora, eso es algo simple, digamos, ¿ya? Entonces ya en adelante se empieza el trabajo con ello. Ahora, la capacitación en TICs debiese ser obviamente un proceso largo, ¿ya? Y tenemos bastante tiempo porque llevamos recién 3 meses, nos quedan 21 meses. Aquí ya no hay nada específico, entonces yo voy a supongamos que vamos a hacer la capacitación en un año, dejémoslo en un año, dejémoslo en un año. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Como yo les decía, generalmente la intervención es el proceso más largo, por lo tanto aquí como estamos buscando capacitar, estamos definiendo que la capacitación va a ser sí o sí durante un año, ¿ya? La campaña comunicacional, ¿qué creen ustedes? ¿Tiene que ser paralela o posterior a iniciar todo el proceso de implementación? ¿Cuándo debería comenzar? ¿Qué cosa, profe? La campaña comunicacional, el proceso que estamos viendo acá. Yo creo que después de la evaluación debería empezar a realizarse. Después de la evaluación, o sea, tú dices acá en el mes 2. O sea, porque en el fondo el primero se tiene que hacer el diagnóstico después de eso. Entonces, claro, efectivamente, independiente que, por ejemplo, acá nosotros estamos diciendo que la capacitación está partiendo el mes 4, la campaña comunicacional idealmente la podemos lanzar antes igual, pues entonces perfectamente podríamos estar. ¿Del mes 1? ¿Cómo? ¿Del mes 1? Quizás no del mes 1, porque el mes 1 vamos a estar en el diagnóstico, pero quizás antes de empezar con la implementación ya podríamos partir la comunicación. Entonces yo creo que podríamos partir del mes 2 o el mes 3 en adelante, ¿ya? Entonces aquí ustedes definen. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿La dejamos hasta el final o no? ¿O no es necesario que llegue hasta el final? ¿Hasta cuándo la dejamos? Sí, hasta el final, ¿o no? Yo la dejaría hasta Al el final. final. Hasta el final. Entonces la vamos a dejar hasta el mes 23. ¿Por qué? Porque en el mes 24 vamos a hacer el seguimiento. Así que vamos a dejar la campaña comunicacional que va a ser transversal y va a ser todo el tiempo. Los talleres tecnológicos, ¿ya? También debiesen ser de complementario a la capacitación en TICS, ¿ya? Entonces quizá, como van a ser talleres, no debiesen ser toda la semana, ¿ya? Porque aquí tenemos la capacitación que va a ser toda la semana, entonces quizá los talleres los podríamos dejar como una actividad intercalada, para que también piensen eso, no todas las actividades tienen que ser continuas, pueden ser actividades intercaladas, entonces por ejemplo yo dejaría un taller acá, no, y sí, se pintó solo.
un taller acá, por ejemplo, dos meses. Voy a conectar la batería. Dame un segundo, por favor. Como les decía, no necesariamente todas las actividades tienen que ser continuas, también pueden ser intercaladas. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta actividad puntual la vamos a dejar cada 2 meses, ¿ya? El taller con los líderes generalmente también puede ser una actividad que no necesariamente puede ser permanente, entonces quizás la vamos a dejar en los meses que no estamos haciendo los talleres tecnológicos. Entonces los podríamos dejar ahí. Ahí se fijan, que no se topen con las otras actividades. Es importante eso, que si van a tener actividades que son saltadas, que no solamente se vayan topando con la otra actividad. ¿Ya? Y, y la evaluación del manejo de TICs, que debiese ser la última fase, yo obviamente la dejaría, porque estamos diciendo que la campaña comunicacional termina acá, y dijimos que terminaba la capacitación? Acá, en el mes 16 termina la capacitación, ¿ya? Por lo tanto, si en el mes 16 termina la capacitación, nosotros ya podríamos empezar a evaluar el seguimiento. Por lo tanto, quizá el seguimiento lo podríamos empezar a realizar a contar de el mes 17, ¿ya? Porque aquí básicamente la principal actividad que nosotros estamos realizando es esta, entonces ya podríamos medir el impacto una vez que termina el proceso y hacer los últimos meses dedicarlo para lo que es seguimiento y retroalimentación, ¿ya? Listo. Tenemos la carta GAN lista. Entonces acá ya tenemos definidas las actividades, clasificadas en diagnóstico, implementación y seguimiento, el detalle de las actividades y cuándo las vamos a realizar. Entonces básicamente esta carta GAN que nosotros acabamos de realizar es nuestra guía que nos va a orientar para poder llevar a cabo las actividades. Y también es una hoja de control, ¿ya? Porque básicamente, claro, nosotros no hacemos esto solamente para mostrar en el proyecto, sino que cuando estamos trabajando en el proyecto tenemos que cumplir estos plazos, ¿ya? Y no atrasarnos, ¿ya? Ahí también la idea siempre es trabajar con plazos que sean reales. No imponernos plazos y, como se dice en buen chileno, pisarse la cola solo, quizás apresurándonos. Suele pasar eso, que a veces nosotros mismos nos quitamos tiempo. Cuando hagamos una carta GAN, hagámosla con plazos realistas, ¿ya? En el fondo, que tengamos claridad que podamos cumplir con las actividades que estamos proponiendo ahí, ¿ya? Y ahí estaríamos ok con lo que hace referencia al marco metodológico, ¿ya? Ya tenemos las tareas, tenemos los responsables, tenemos la carta GAN, que es lo que está señalado acá en relación a la fecha, y los recursos. Nos queda solamente esto, que es el tema de elaborar los indicadores, que eso lo vamos a ver y se los voy a enseñar la próxima clase, ¿ya? Entonces, ¿qué sigue? Yo voy a revisar la primera parte de los trabajos que me enviaron, que hace referencia al marco teórico, ¿ya? Lo que yo les voy a pedir para la próxima semana, para el próximo martes, ¿cuánto estamos? El próximo 25, es que me envíen un Excel con exactamente lo que acabamos de hacer, ¿ya? En un Excel pongan las actividades, los recursos y los responsables, y en otra página me hagan una carta GAN, para yo también irlo revisando, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer la próxima clase? Recuerden que el viernes festivo, así que no tenemos clase. El próximo martes yo les voy a enseñar a construir un indicador y les voy a dar el formato definitivo, cosa que todas estas partes que ustedes vamos trabajando de manera segmentada, ustedes después me las juntan en este formato que yo les voy a entregar, ¿ya? Y la carta GAN va a ser un anexo, no va a ir dentro del documento Word que ustedes me van a entregar, ¿ya? Cuando hablamos de anexo, generalmente hablamos con algún tipo de información que el formato no nos permite incluirlo en el documento, por lo tanto es un anexo, ¿ya? No es parte del documento, así que es un documento adicional que nos permite entregar alguna información, que en este caso va a ser la carta GAN, ¿ya? Eso, dudas, consultas. Profesor, entonces tenemos hasta el día martes para enviarle el ETSE y la carta GAN. Sí. Ya. Sí, y esa sería la última, porque básicamente después nos quedaría construir el indicador. Yo se los puedo, me imagino que les voy a dar un plazo más acotado, quizás hasta el día jueves, para que me manden algunos indicadores para que nos permitan, en el fondo, visualizarse que la intervención que ustedes están haciendo tiene impacto o no, ¿ya?
Profe, ¿individual o en grupo el Excel? No, pues sigue siendo, no, sigue siendo grupo. Si seguimos trabajando todo en grupo. Ya, profe, gracias. Recuerden que estos son avances, porque la evaluación final ustedes me la tienen que entregar, el formato final me lo tienen que entregar el 1 de junio. Entonces, ya para el día me debieran haber enviado los que voluntariamente querían que les revisara el marco teórico, ¿ya? Para la próxima semana lo mismo, si quieren que les revise el marco metodológico me lo envían, el Excel y yo se lo reviso y el próximo martes en la tarde vemos la indicadores, el formato definitivo y ahí ustedes tienen la última semana para trabajar solo y entregármelo el martes 1 de junio. ¿Ya? Eso, si no tienen más dudas, consulta. Recuerden que la lista no está habilitada por el mes de mayo, así que lo que yo estoy haciendo lo estoy respaldando con fotos. Entiendo que había una compañera que no se pudo conectar, alguien me dijo por el chat. Cindy Contreras y Nicole Muñoz parece que se le apagó el celular. Cindy Contreras, Y Nicole Muñoz. estamos a Profe, 18. Fernanda Miranda igual se tuvo que retirar. Cindy Contreras, Fernanda Miranda y Nicole Muñoz. Profesor, yo igual me tengo que retirar, voy a empezar a manejar por eso. Estamos terminando, estamos en la hora, así que no hay problema, está presente. ¡Déjate de pelear, Isabel! Ya, Isabel que deje de pelear y terminamos Uy, disculpe, clase. profe, que están Sí, no te peleando preocupes. los dos, están peleando. Cosas que pasan, no te preocupes. Ya, ¿Profe? ¿sí? ¿Podría quedarme conversando con usted 2 minutos, le pido, al final de la clase? Ok, no hay problema. Ya, si los demás no tienen más dudas, consultas. Profe, yo igual disculpe. necesitaba hablar con usted. ¿Quién? Yo, Tienen Benítez. Ya, quédate y te derivo a la sala de espera mientras hablo con Krishna. ¿Ya? Profe, Bueno, ¿pasa la eh, lista? Disculpe. No, es que la lista está pasada automáticamente por todo el mes de mayo, así que lo que yo estoy haciendo estoy sacando fotos y cuando llegue al final de mes la voy a arreglar. Ya, porque ahora están todos presentes hasta final de mes. Ya. profe, me voy a quedar con la Vania Sigalia, que las dos tenemos que hablar con usted. Ya, entonces me quedo con Krishna y a ustedes la derivo a la sala de espera. Ya voy a parar la grabación.